Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues en este día le damos la gracia al Señor Jesucristo. Reciban de mi parte un saludo y un abrazo. Hoy la familia del hermano Aníbal se ve ese lugar ahí precioso. Que el Dios Todopoderoso pues le siga dando muchas bendiciones y que en este día ustedes saben que todo lo de Dios está en el propósito de Él. A veces hay cosas que uno no sabe por qué suceden, por qué nos movemos, pero todo está en el propósito de Dios. Hoy tenemos unos códigos, tenemos unas informaciones que hace un tiempo Dios me dio y hoy quiero compartirlas con ustedes. Así es que en este día, si algo de lo que vamos a expresar de la palabra no lo entienden, pues espero que el Señor le permita guardarlo en el corazón. Ustedes saben que nosotros como símbolos de la tierra, nuestra mente, la palabra se siembra y muchas veces ya no depende de nosotros. Observen el sembrador que cuando siembra, la semilla tiene que irse para su casa porque hay un propósito y un trabajo que lo hace la tierra. Entonces, a veces la palabra entra a la mente de nosotros y ya quien la predica ya no depende del predicador, ya depende de la palabra y la mente de donde recibió la palabra. Así que en este día, mis hermanos, me siento contento y agradecido de parte de Dios. Tengo una alabanza que quiero antes de empezar a cantársela, que la escribí para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y para el disfrute de ustedes y mediten en este mensaje. Como oí ahorita un corito que cantaban los hermanos, esta alabanza va en esa misma línea donde dice que Jesucristo es la salvación de Dios. Y nosotros nos sentimos contentos porque como fue enviado el Hijo de Dios al mundo, así ha sido enviado a nuestros corazones. Dice así. Jesucristo es la salvación de Dios y fue enviada a su pueblo Israel, pero Él también tiene misericordia de todo aquel que en Él pueda creer, pero Él también tiene misericordia de todo aquel que en Él pueda creer. Jehová es mi luz y mi salvación. Eso dijo el salmista David. Y yo también, eso mismo digo hoy. Jesús es la luz que me ha llegado a mí. Y tú también, eso mismo dice hoy. Jesús es la luz que me ha llegado a mí. Por eso yo no le temo al enemigo, sigo confiando en el Hijo de Dios. Él ha venido para darme libertad, creyendo en el Evangelio y Él es la verdad. Él ha venido para darme libertad, creyendo en el Evangelio y Él es la verdad. Jehová es mi luz y mi salvación. Eso dijo el salmista David. Y yo también, eso mismo digo hoy. Jesús es la luz que me ha llegado a mí. Y yo también, eso mismo digo hoy. Jesús es la luz que me ha llegado a mí. Por eso yo no le temo al enemigo, sigo confiando en el Hijo de Dios. Él ha venido para darme libertad, creyendo en el Evangelio y Él es la verdad. Él ha venido para darme libertad, creyendo en el Evangelio y Él es la verdad. Amén, hermanos. Sintámonos agradecidos de parte de Dios que nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel, Él envió a su Hijo Jesucristo como la luz. Y hoy, como dijo David, podemos decir que Él es nuestra luz, que por concesión de parte de Dios ha llegado a nosotros. Pues bien, mis hermanos, como les decía,
Hoy tomen su lápiz y su macota, porque hoy tengo una información grande que darle de parte del Señor y quiero que la noten, porque vamos a conectar nuestro espíritu con el espíritu de la palabra. Y como facultad que es la obra de Dios, hoy Dios nos ha de traer una materia que está compuesta de varias preguntas. Y la primera es, mis hermanos, oigan cómo dice la primera pregunta del tema. Dice así: ¿qué era y qué es el bautismo de Juan? ¿Qué era y qué es el bautismo de Juan? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿en qué cuerpo estaba Jesús cuando Juan lo bautizó? ¿En qué cuerpo estaba Jesús cuando Juan lo bautizó? La tercera pregunta es: ¿por qué Jesús se bautizó si él no tenía pecado? ¿Por qué Jesús se bautizó si él no tenía pecado? Hay varias preguntas que las vamos a dejar en el desarrollo de la enseñanza. Les cité esas tres para que leamos las escrituras, para buscar el cuerpo de toda esta pregunta y la información que Dios me dio y que quiere compartirla con ustedes. Las escrituras que vamos a leer para que la noten, por si el tiempo nos da. La primera está en Lucas, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3, y el versículo 21 y versículo 22. Lucas, capítulo 3, versículo 2, versículo 3, y versículo 21 y versículo 22. Y las otras escrituras que están en la demás cuerpo de las preguntas, del que pasan a ser sus temas, están, por si acaso el tiempo no da, para poder resumirle la enseñanza en base a la información. Las otras escrituras están en Isaías 53, versículo 3 al versículo 6. Los Hechos 19, versículo 1 y al versículo 6. Hechos 22 al versículo 16. Y Romanos 6 del 1 al 5 y Colosenses 2 al 12. Y por último, Mateo 14, 19 al 12. Esas son todas las escrituras para que ustedes la escudriñen en su casa y escuchen el resumen de lo que Dios me ha dado a entender sobre todo esto a mí. Vamos a leer la primera escritura. Vámonos ahora a Lucas, capítulo 3. Hermano José, yo quiero que se me acerque para que usted me lea. Lucas, capítulo 3. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero antes, en lo que José busca la escritura, una pequeña oración, hermano, para que Dios Todopoderoso pues abra y siga abriendo nuestro sentido, para que así el propósito que Dios tiene hoy con nosotros, su palabra, pues sigan hablándonos. Sea engrandecido tu nombre, Señor Jesucristo, Dios de Israel. En estos momentos nos sentimos agradecidos por lo que viene haciendo con nosotros. Señor, en este día todos nosotros que nos hemos reunido para oír tu palabra y los que han de oír esta enseñanza por vía de la grabación, su palabra que son espíritu y son vida y tienen el poder para abrir y para cerrar. Usted sea quien permita que todo lo que hemos de decir hoy, pues esto siga tratando con todas las almas que en esta edad de la palabra usted quiere que escuchen lo que usted quiere que se escuche. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y gracias por este momento, esperando que su palabra nos atencione y nos permita el respeto y nos permita ponerla siempre en alto. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede leer, hermano. Lucas capítulo 3, desde versículo 3, de 2 al 3, y el versículo 21 y versículo 22. De 2 al 3. Ajá. Y dice, en el nombre de Jesús. Y Amén. siendo sumos sacerdotes, Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón
de pecado. Amén. 21 y 22 ahora. Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí para seguir escudriñando las otras escrituras. Ahí hay unas cuantas preguntas, entre ellas hay otra que no se la cité para que en el momento del desarrollo de las escrituras ustedes la meditan. Ahí también hay una pequeña preguntita también ahí que quiero que la noten, que fue sobre el versículo último que se leyó, que dice también: el cielo que se le abrió a Jesús. ¿Qué es? Esta pequeña preguntita también para que meditemos. El cielo que se le abrió a Jesús. ¿Qué es? Pues bien, mis hermanos, quiero como introducción de este mensaje que Dios nos ha dado, quiero leer un solo versículo para decirle algo antes de iniciar la enseñanza, para que tengan una idea, mis hermanos, de todo esto. Esto que le quiero decir está en Mateo 14. Mateo 14, desde el 9 al 12. Para que mediten, hermano, en estos 2 o 3 versículos. Que yo sé que ustedes han leído esto, pero eso se ha creído como una historia y se ha creído como un cuento. Pero hoy vamos a ver por las escrituras que eso no es un cuento en el pasado, sino que es algo de la obra de Dios en el presente con el pueblo y con el creyente de Dios. Dice así Mateo 14, desde el 9 al 12. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron la nueva a Jesús. Le he leído este versículo para que mediten en todo esto, mis hermanos. Vean bien. Como la primera pregunta dice que ¿qué es el bautismo de Juan? Quiero darle y decirle, mis hermanos, que la Biblia, aunque esté en la mano de todos los creyentes, como el propósito de Dios es ese, nosotros que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, Dios nos ha concedido ver la Biblia de otro ángulo. Nosotros nos van a ver, quizá el que no lo entienda, nos va a ver como un loco, porque nosotros ya vamos entendiendo la palabra. Como decía el domingo la escritura, la palabra por Miqueas, la palabra nos ha llevado a un futuro y nos ha llevado a ver lo que por muchos años muchas personas quieren ver y no pueden, porque están en el pasado, porque la misma escritura se encarga de llevar el creyente al pasado y no dejarlo en el presente, porque para estar en el presente de la palabra usted tendría que dejarla de ver como una historia y verla ahora como una facultad realizándose en usted. Aquí vemos que los discípulos, ustedes después leen ese capítulo entero, esto después que Juan hace el trabajo
Porque dijo ahí en el capítulo que leímos de Lucas 3, que el bautismo de Juan era una predicación para arrepentimiento y perdón de pecado. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes creen que usted bautizándose en un río, zambulléndose en una piscina, usted cree que su espíritu, su alma se limpiará? ¿Usted cree que con jabón, con cloro, como dice un salmo, que quién entrará al lugar santo de Dios, el limpio de mano y puro de corazón? Si usted entonces para entrar al lugar santo de Dios y fuera a lavarse la mano y a limpiar su cuerpo, entonces usted cree que se la limpiaría con cloro y jabón o agua literal. Hermanos, todo esto lo tiene la palabra. En la palabra hay un río que dijo Jesús que creía en él, como dicen las escrituras, por su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en las escrituras hay un río, ahí está el fuego, ahí en las escrituras está todo, como facultad que es la obra de Dios llamada Jesús. Tiene mucha materia, no está compuesta nada más de una sola cosa. Por eso Jesús, hay otra pregunta que le cité ahí, no sé si la recuerdan, que le dije que por qué Jesús se bautizó si no tiene pecado. Juan no quería bautizar. Juan vio a Jesús y entendió que Jesús era demasiado grande y poderoso. Y le dijo, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo, deja Juan, porque es necesario que cumplamos toda la palabra. Entonces, si Jesús no tiene pecado, ¿por qué Jesús se bautizó? Las escrituras no lo van a declarar ahora, mis hermanos. Vamos a Isaías 53 para que ustedes vean por qué Jesús se bautizó. Isaías 53. Isaías 53, desde el 3 al 6. Para que ustedes vean por qué es que Jesús tiene que bautizarse y por qué Jesús se bautizó. Porque Jesús, dice las escrituras, que el mismo que fue ayer es el mismo de hoy. Dice así desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice ahí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ustedes ven por qué fue que Juan bautiza a Jesús. ¿Por qué que Juan, como predicación, recuerden que estamos en base a las preguntas que le escribí? Hubo una pregunta ahí que dijo que por qué Jesús se bautizó si no tenía pecado. La primera pregunta dice que qué era el bautismo de Juan. Ahí en el último versículo que leímos de Lucas, dijo la palabra que él estaba predicando un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, todo el que fue a ser bautizado por Juan estaba en pecado. Al ser ahora bautizado por Juan, ya su pecado le habían sido y le son perdonados. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Este pecado que está hablando la palabra no es de lo que la mente humana se imagina. Nosotros como seres humanos cometemos muchos errores como seres humanos en la vida. Y como personas, a veces vivimos como antisociales. Ustedes saben, mis hermanos, que todos los países tienen su propia cultura. Al tener todos los países su propia cultura, por ejemplo, en Europa y esos países por ahí, se toman una copa de vino,
si van a comer. Lo que quiero decirle con esto es, mis hermanos, que mientras uno se mantiene bebiendo, bailando y haciendo todo lo que socialmente hacen los seres humanos en la parte natural, esto es lo que se ha creído como pecado y es lo que se ve como pecado. Pero esto no es el pecado que las escrituras hablan. El pecado que habla la palabra viene en un ministerio que se llama la ley, donde en ese ministerio no se puede justificar nadie, porque en ese ministerio quien viene de pie es Satanás, porque es Satanás quien lleva al hombre a estar desviado de los caminos de Dios. Por eso es que dijo ahí Isaías que Jesucristo llevó todas sus enfermedades. ¿Qué enfermedades serían estas? El corazón, cáncer, los riñones o las enfermedades naturales. Cuando Jesús aparece en Israel, encontró el pueblo enfermo de diferentes formas. A uno lo encontró ciego, a uno lo encontró paralítico, a uno lo encontró endemoniado, a uno lo encontró de diferentes maneras. Ahora, si Jesús lo encuentra de toda esta manera, ¿quién vino primero que Jesús? Vino Juan primero que Jesús. Isaías lo dice. Isaías dice que él vino a preparar el camino al Señor, a enderezar. Dentro. Parece que fue allá. Se fue, hermano, la señal, pero sigue. Amén. Seguimos entonces, hermano. Ustedes saben que como estamos ahora con todos estos fenómenos que hay atmosféricos que andan en el aire, ustedes saben que las señales a veces se complican un poco, pero el Señor nos permita y nos conceda que aprovechemos y que lo que estamos escuchando pues lo vayamos guardando. Entonces decía, mis hermanos, que como Juan aparece con esta prédica, le dije ahorita que habían unas cuantas preguntas y unas cuantas cosas que le escribí, que no se las cité y se la iré citando. Hay otra parte que escribí aquí, que quiero que ustedes la apunten, que dice: la ley no quita el pecado, pero la enseñanza de Juan sí. La ley no quita el pecado, pero la enseñanza de Juan sí. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo el versículo 3 y el versículo 4 que leímos de Juan, de Lucas. Que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecado, porque aparece predicando, dice la palabra. Vamos a leerlo, hermano, para que no se vea por lo que digo yo, sino por lo que dicen las escrituras. Lucas, vamos a volver a Lucas 3. Sobre eso que le escribí, que dice que la ley no quita el pecado, pero la enseñanza de Juan sí. Dice ahí el versículo 3: y él fue por todas las regiones contiguas alrededor del Jordán, predicando. Vean bien, no zambullendo gente en río. Dice ahí, hermano, meditemos las escrituras. Vean bien, dice: y él fue por todas las regiones contiguas al Jordán, predicando el bautismo. Oiga bien, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Entonces, la ley no quita el pecado, pero la enseñanza de Juan sí. Por eso le escribo ahí. Dice: como la ley no quita el pecado, por eso es que Juan tiene que bautizar a Jesús. Como la ley no quita el pecado, por eso es que Juan tiene que bautizar a Jesús.
que dice aquí. Porque en Jesús estaba el número de creyentes que iba a representar el nuevo pacto, que luego pasó a llamarse la Nueva Jerusalén. Oigan bien, porque en Jesús estaba el número de creyentes que iba a representar el nuevo pacto, que luego pasó a llamarse la Nueva Jerusalén. La palabra dijo por los profetas que Dios iba a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel. ¿Cuándo Dios lo hizo? Cuando Jesús se manifestó. Pero antes de Jesús, como el plan de Dios, como el programa de Dios es una facultad parecido al magisterio, que tiene 3 cuerpos, que usted inicia en el primero y termina en el octavo, del octavo empieza en el nuevo primero, pero no como empezó, sino más avanzado, termina en el bachiller y luego va a la universidad, donde a usted le van a formar ahora el cuerpo de lo que usted decide. Si usted quiere ser abogado, a usted lo van a hacer abogado, porque ya usted tiene el abogado, porque en esas 2 partes a usted le hacen el abogado, porque las herramientas que usted tiene para formarle el abogado se lo van a formar de lo que usted ha recogido de esa primaria y de la secundaria, que es como el caso de Jesús. Los discípulos, cuando entierran a Juan, ellos no enterraron a Juan con la cabeza. Ustedes ven algo muy importante. Ellos tuvieron que esperar a que a Juan le cortaran la cabeza, porque mientras Juan estaba con la cabeza, era Juan la cabeza en ellos, no Jesús. ¿Sabían eso, hermanos? Mientras Juan estaba con la cabeza, era Juan la cabeza en ellos, porque ellos eran discípulos de Juan, no de Jesús. Dice las escrituras. Pero al cortarle ahora a Juan la cabeza, ellos entierran el cuerpo de Juan y ahora van donde Jesús y le dan la nueva. Al darle la nueva a Jesús, pasan a ser ahora discípulos de Jesús. Si pasan a ser discípulos de Jesús, ¿qué es Jesús ahora en ellos? La cabeza, mis hermanos. Esto es algo precioso, esto es algo grande, esto es algo que se ve, porque para la humanidad a Juan le cortaron literalmente la cabeza. Y vamos a decir que fuera así, porque no vamos a entrar, pero nosotros que vamos viendo ahora el plan de Dios como facultad, estamos viendo a Juan ahora como el último profeta de la ley, que Juan ahora pasa a ser, como dijo Pedro, que ellos estaban atentos como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros hasta que aparezca el lucero de la mañana. Cristo es el lucero de la mañana, pero tiene que aparecer en la madrugada. Ese lucero que indica que ya viene el alba, que ya viene el día, que es Cristo. Por eso es que Juan, como profeta último, es quien termina en el número de creyentes, que no dice la palabra cuántos creyentes fueron que se bautizaron con Juan. Dice que todo el pueblo iba a ser bautizado por Juan. Nada más no fueron los discípulos que se bautizaron. Todo el pueblo, dice la palabra, que fue a ser bautizado por Juan. Porque si el pueblo había estado en pecado, porque por eso es que dice Isaías 53, porque todos nosotros nos debíamos cada tiempo en su propio camino. Todos estábamos enfermos y Él llevó todas nuestras enfermedades. Por Él fuimos todos abatidos, porque le tuvimos como despreciado, dice la palabra. Porque ustedes leen el capítulo entero de Isaías y inicia diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque no todo el mundo cree en el anuncio. ¿Ustedes ven quién es Jesús? Jesús es un anuncio, como decía la enseñanza de Juan. Aquí sucedía algo antes, mis hermanos. No sé si ustedes lo llegaron a ver allá en sus lugares donde ustedes son, pero aquí estaba funcionando algo que le llamaban el correo. En el correo había unas personas que trabajaban ahí, que aquí le decían el cartero o los carteros, que unos andaban en bicicleta, otros se trasladaban en motores y otros se trasladaban en diferentes lugares. Entonces el correo era una institución, una casa, donde desde ese lugar se enviaban los mensajes. Entonces a ese cartero se le llamaba el mensajero. Estamos esperando el mensajero, pero ¿qué es lo que ellos estaban esperando como el mensajero? Aunque el mensaje iba en un individuo, no era el individuo el mensaje. Entonces por eso vemos que ahora la enseñanza de Jesucristo como facultad de Dios ha venido representada por diferentes hombres. Por eso es que vemos la ley como comienzo, la profecía y la gracia. Ustedes ven los 3 cuerpos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primero
la secundaria y el bachiller. Cuando yo estudié, no se usaba lo que se usa ahora, que ahora aquí en los colegios por negocio está un pre-kinder, está un kindergarten y está un viaje de cosas antes de entrar al primero. Pero todos esos son inventos que lo han hecho los colegios para coger dinero. Porque cuando yo estudié, empecé el primero, terminé en octavo y ahí eran 3 nada más. Entonces, lo de Dios también son 3. Usted inicia en la ley, termina la ley y inicia en la profecía. Y después va de la profecía a la gracia. Por eso es que ahora Jesús coge a Pedro, a Juan y a Jacobo y lo lleva al monte de la transfiguración y se les transfigura. Y en esos 3 cuerpos, ahora, en ese lugar, ellos ven ahora, Pedro, ahora dice, bueno es que hagamos aquí 3 enramadas. Una para Elías, una para Moisés y otra para ti, para Jesús. Yo le pregunto, mis hermanos, y esto me llevó a mí en una ocasión a trancar un profeta de la reencarnación. Pongan atención a esto que le voy a decir, mi hermano, porque tuve una experiencia con un sacerdote de la reencarnación. Y con esto que le voy a decir lo tranqué, o no lo tranqué yo, sino lo trancó la palabra. Yo le pregunté que literalmente Pedro no conoció a Elías, porque habían pasado 600, 700 años de la figura de Elías. Ni tampoco Pedro conoció a Moisés. Y Pedro es el que dice que hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para Jesús. Y la pregunta que yo le hice a sacerdote fue, ¿con qué cuerpo vio Pedro a Elías? ¿Con qué cuerpo vio Pedro a Moisés? Porque Pedro conoció a Elías por lo que está diciendo ahí y está conociendo a Moisés. Pero Pedro no conoció a Moisés. Bueno, aquí en República Dominicana tenemos 3 padres de la patria. Uno se llama Juan Pablo Duarte, otro se llama Francisco de Rosario Sánchez y otro Ramón Matías Mella. Cuando traen su testimonio, hace presente, cuando aquí se está hablando de Duarte, no se habla de Ramón Matías Mella, se habla de Duarte, pero ¿de qué se habla acerca de Duarte? Se habla de un testimonio. Entonces, ese testimonio trae el cuerpo y la figura que ya está en la mente de todo dominicano, que aunque no haya conocido a Duarte, ya tienen la figura, en su imaginación, una figura de un hombre llamado Duarte. Entonces, como Pedro y como Juan y Pedro habían sido enseñados en la ley conocieron a Moisés, un testimonio lo que Pedro está trayendo, llamado Moisés. Entonces, Moisés representa la ley, Elías representa la profecía y Jesús representa la gracia. Por eso es que hay que dar ahora Elías y Moisés en Jesús. Cuando termina la predicación o termina la visión, desaparece Elías y desaparece Moisés. Pero al desaparecer Elías y al desaparecer Moisés, ¿dónde quedan Elías y quedan Moisés? Quedaron en Jesús. Pero al quedar en Jesús, ¿dónde queda ahora Jesús? ¿Y dónde quedan ellos 3? Quedan en el creyente. Porque ¿dónde queda el profesor después que termina en el estudiante? Queda en el estudiante, mis hermanos. Entonces, por eso es que vemos ahora la obra de Dios como facultad. Por eso es que vemos ahora a Jesús bautizándolo Juan. Pero yo le hago una pregunta, mis hermanos. Nosotros que creemos en Jesús como el verbo, y eso dice Juan capítulo 1, que en el principio él era el verbo es con Dios y el verbo es Dios. Yo le pregunto, ¿es el verbo una persona? Miren, mis hermanos, esta enseñanza ha venido como plan y propósito de Dios, amando a Dios, no como crítica, amando a Dios a todos los creyentes, no importa en el lugar donde se reúnan. ¿Ustedes quieren saber algo, mis hermanos? Que el propósito de que hoy tengamos en la tierra todas las agrupaciones religiosas es un plan de Dios y son parte del propósito de Dios. El problema está en un punto. Y el punto está en que se han apropiado y no le permiten a los creyentes avanzar, porque entonces no entienden que tienen que seguir avanzando. Cuando un estudiante termina el octavo, por más que ame a los profesores, por más que ame a los compañeros, tienen que seguir avanzando, porque ya lo que necesita no está en ese lugar. Usted termina su bachiller, se gradúa en el lugar del bachiller, ama a sus profesores, ama a los hermanos, los estudiantes con los que compartieron aula,
Pero si vas para la universidad, tienen que dejar esa parte y seguir hacia adelante hasta llegar a la universidad, porque aunque tienen la plataforma de donde se le ha formado y donde se le va a formar lo que ustedes quieren ser, todavía no son nada. Porque un estudiante todavía no puede decir soy médico, no puede decir soy aquello. Entonces tiene que seguir para adelante, mis hermanos. Entonces, esta prédica de nosotros no es una crítica. Esta prédica de nosotros es una enseñanza que Dios ha traído como preparación, como universidad divina de parte de Dios, para que todo lo que vayan a serle formado Cristo, le sea formado Cristo por el que tenga Cristo en su corazón. Por ejemplo, hermano, dijo una de las preguntas que por qué Jesús se bautizó. Jesús se bautizó porque todo el pueblo que nombró Isaías 53 estaba en Jesús. ¿Ustedes sabían eso, hermano? ¿Ustedes han visto en la palabra cuando Pedro se bautizó? ¿Encontraron ustedes la palabra cuando Mateo se bautizó? ¿Encontraron ustedes la palabra cuando Lucas se bautizó? Y si Juan vino a bautizar para arrepentimiento de pecado y todos se habían apartado por su propio camino, ¿dónde estaba Lucas? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaba Juan? ¿Y dónde estaban toditos ellos? Porque Jesús todavía no ha empezado su ministerio. ¿Quién empezó primero de Juan y Bautista? ¿Quién empezó primero de Jesús y Juan el Bautista? Empezó Juan. Entonces, ¿dónde estaban todos los discípulos? Estaban en Juan, hermano. Todos tuvieron que ser bautizados por Juan para que les fueran perdonados los pecados. Para que ahora, al terminar Juan, es por eso que a Juan se le corta la cabeza. Porque ese ministerio de la ley termina. Para entonces empezar de nuevo en la misma ley, pero ya una ley más avanzada. Porque miren qué pasa, mis hermanos. Por eso es que Pablo dice en los Romanos, yo hablo con los que conocen la ley. Porque hay unos que están en la ley, pero no conocen la ley. Y hay otros que están en la ley, pero conocen la ley. Entonces, el que está en la ley y conoce la ley, avanza, porque le da paso a Jesús. Por eso es que todos los discípulos que estaban en la ley, que conocieron a Jesús, ¿qué hicieron ellos? Dijo la palabra. Agarran el cuerpo de Juan y lo enterran. ¿Lo enterran a dónde? ¿Dónde enterró usted a Juan? Yo sé dónde lo enterré. ¿Usted sabe dónde lo enterró? Examinen eso, hermano. Porque si usted no ha enterrado a Juan, Juan sigue siendo la cabeza. Entonces usted tiene que enterrar a Juan si le cortaron la cabeza, para que ahora Jesús sea la cabeza en usted. ¿Qué es lo que está haciendo la palabra con nosotros, mis hermanos? Decía también una pregunta de las que citamos aquí. Cuando Jesús se bautizó, dice la palabra, que el cielo se le abrió. Si Jesús fue bautizado y el cielo se le abrió, ¿qué fue lo que se le abrió? ¿Sería el espacio, hermano? No, mis hermanos. La palabra, yo quiero que su mente se despegue de ahí. Su mente, yo quiero que se conecte con el espíritu de la palabra ahora mismo. Y que haya estado conectado con el espíritu de la palabra. Porque para el espacio no hay nada, mis hermanos. Aunque en la imaginación de la persona crean que es así. Pero ya la palabra había dicho, y ha dicho, que Dios iba a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Que Dios iba a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ustedes saben en qué tiempo Dios hizo el cielo nuevo y la tierra nueva? Porque Juan lo vio en Apocalipsis. Juan dice, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo preguntaba, que dónde estaba Juan cuando Jesús lo bautizó. Si a Jesús se le abrió el cielo y en Jesús estaba Juan, estaba Mateo, estaba Lucas, estaba Marcos y estaban todo el pueblo que había creído, que era predestinado para creer este mensaje, y estaba en Jesús, al ser Jesús bautizado, y el cielo se le abrió a Jesús y ellos estaban en Jesús. ¿A quién se le abrió el cielo? A ellos, mis hermanos. Esto es lo difícil de creer, porque la mente humana se va para el espacio a ver como cielo el espacio, mis hermanos. Pero decía la palabra el domingo en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Usted ha oído un cielo hablando nunca? Dice la palabra en Habacuc 2:20, calle toda la tierra porque Jehová está en su santo templo. ¿Usted ha visto esa tierra literal como oído?
Está la palabra hablando con el pueblo. Ahora, si el pueblo o el creyente es la tierra de Dios, ¿dónde está el cielo? En la misma mente, mis hermanos. Por eso es que dice la palabra en Isaías que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de su pie. Porque ¿por dónde empieza la palabra a trabajar? No empieza la palabra por arriba, empieza la palabra por la tierra. Y hay diferentes adoradores, mis hermanos. Por eso es que nosotros no rechazamos a nadie, porque hemos entendido que el programa de Dios no está compuesto nada más de cielo. Hay unos que adoran a Dios en el cielo, hay otros que adoran a Dios en la tierra, hay otros que adoran a Dios debajo de la tierra. Por eso fue que Jesús no se encontró problema con nadie, porque Jesús entendía y vio que todo lo que era a favor del programa de Dios estaba haciendo un trabajo a favor de la obra de Dios. Por eso es que los pastores y todos los predicadores que están predicando y llamando almas al arrepentimiento están haciendo un trabajo de parte de Dios, consciente e inconsciente, pero lo están haciendo para el plan de Dios. No se pueden maltratar. El mal consiste, mis hermanos, en que el hombre muchas veces hace lo que hizo Job, que Job se justificaba, pero llega un momento donde usted, al aparecerle Dios, se arrepiente y dice lo mismo que dijo Job en el capítulo 42 de Job. Dice: hoy mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza, porque yo hablaba lo que no entendía, pero hoy mis ojos te ven. Si él hablaba lo que no entendía, no creía él que lo que él hablaba era la verdad. Dice el apóstol Pablo que él forzó a muchos creyentes a blasfemar contra Dios, pero que todo eso él hacía por ignorancia, porque él creía que no había más nada fuera de la ley, mis hermanos. Eso nada más no lo hace ni lo hizo Saulo. Eso lo hace todo creyente que tiene su justificación en la ley, en ese primer cuerpo de la palabra. Y al justificarse en ese primer cuerpo de la palabra, el creyente no entiende que hay algo más grande, hay una obra con más gloria que la que tiene y que tiene que seguir avanzando para poder llegar al lugar que Dios tiene predestinado. Es por eso, mis hermanos, que la palabra nos está preparando. Y ustedes son unos bienaventurados, somos unos bienaventurados, mis hermanos. Yo les solto a todos esos hermanos que están en el hogar del hermano Aníbal, que sigan escudriñando las escrituras, porque si Dios les permitió en el tiempo pasado ustedes dedicarle el tiempo a las cosas que quizás no tenían aprovecho, hay un trabajo grande de evangelización. Todo lo que estamos entendiendo de la palabra, no nada más no somos nosotros. Dios ha de despertar muchos hombres y ha de despertar muchas mujeres con esta enseñanza, porque tiene que sentirnos una tristeza, tiene que sentirnos un dolor en nuestro corazón al ver el mundo cómo lo están engañando muchos pastores y mucha gente más haciéndose rico con la ignorancia, mis hermanos. Yo le digo algo, y es que hay una ley que yo le llamo la ley del sonido, y lo escribo en un libro que tengo por ahí. Esa ley me enseña a mí, y la han practicado mucho, y esa ley es la que permite trancar el cerebro. ¿Ustedes sabían eso? Que los cerebros se trancan, y hace el mismo que lo tranca, lo mismo que hace una persona cuando tiene 30 o 40 vacas trancadas. A la vaca le quitan el becerro y la ordeñan todos los días sacándole la leche. Y la mantienen trancada en un círculo y no te permiten salir de ahí. Así tienen al mundo, pero ignoran que quien lo tiene trancado es el enemigo. Y eso lo dice San Juan, primera de Juan 5, desde 19 en adelante, dice la palabra, que el mundo entero está bajo el maligno. Vea bien, no dice la palabra 2, ni 3, ni 20, ni 30, ni 40. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. En ese tiempo la palabra se está refiriendo a Israel, porque Israel es el mundo de Dios, pero como el mundo de los gentiles ha tomado asiento en la palabra, hoy pasa a ser el sistema entero. Y si el sistema global en la palabra pasa a ser dirigido por el maligno, dígame usted en qué pie está parado el abismo. Si Satanás controla la parte religiosa, ¿qué será también el abismo? Pero ellos dijeron, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo vino? En la enseñanza. ¿Cómo viene? En la enseñanza. Y no ha dado entendimiento, dice la palabra. ¿Está bien, hermano?
para poder destruir al enemigo. Que Él ha venido y le ha dado a ellos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y ellos dijeron, estamos en el verdadero. En tu Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, la Iglesia Católica ha llenado el mundo y ha engañado al mundo con una doctrina que no es judía, una doctrina que la inventaron ellos de un Dios entre personas, que es un engaño, porque a inventarse esa doctrina de un Dios entre personas, han tenido que inventarse un Espíritu Santo, que dijo ahí la Escritura cuando le fue bautizado Jesús, que el cielo se le abrió y el Espíritu Santo descendió como paloma. Sería un cibalacacháfara, como dicen la mayoría de todos los predicadores, que cuando le ponen la mano en la cabeza de un individuo, usted Kawasaki, hermano, eso es un engaño, eso es una mentira. El Espíritu de Dios no funciona así. Y dice que cuando Jesús se bautizó, el Espíritu descendió del cielo en forma corporal como paloma. Y los cielos le fueron abiertos, o el cielo le fue abierto. Si el cielo le fue abierto, ¿cómo estaba el cielo? Porque ¿qué es lo que se abre? No es lo que está cerrado. Entonces, al abrir el cielo, si Jesús es el verbo, la palabra, ¿qué cielo puede abrirse a la palabra? Pero ya la palabra, si dijo la palabra en Isaías, y dice la palabra en Isaías 65, del 17 en adelante, y no se la voy a leer para después ustedes la lean, pues asunto hay tiempo. Dice en Isaías 65, 17, los cielos que yo crearé y la tierra que yo crearé. Cuando Dios creó, dice la palabra, los cielos y la tierra. Cuando Juan y Jesús se manifestaron, porque Dios ya tenía en mente hacer un pacto nuevo con la casa de Israel. Y el pacto nuevo con la casa de Israel fue el número que quedó reunido en Jesús y por Jesús. Para ahora, al quedar reunido por Jesús en el avance de la palabra, ellos, cuando Jesús ahora lo enseña, después de Juan haberlo enseñado, ahora Jesús los reúne con Dios. ¿Sabían eso, mis hermanos? Es por eso que Juan dice que ellos sabían que Jesús había venido y le había dado a entender a ellos que Él era Dios. Si Jesús es Dios, pero Jesús no inició en ellos como Dios. Jesús inicia como el Hijo de Dios. Por eso es que dijo, y dice la Escritura, ahí en San Juan 3, mis hermanos, y oí allá alguien que leyó ese versículo, una escritura muy buena, una escritura que Dios me despertó un punto ahí, donde dice que Jesús no vino a condenar el mundo, sino Él vino para que por Él sean salvos. Y dice en el versículo 17 y el 18, porque el que en Él cree no es condenado, dice la palabra. San Juan 3, de 17 y 18 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree no dice que lo van a condenar, dice que ya es condenado. Él no vino a condenar el mundo, pero usted tiene que creer en Él para que usted no sea condenado. Entonces, creer en Jesús no es creer en el Jesús que Roma ha enseñado, porque Roma ha presentado a Jesús como una segunda persona. Y yo le pregunto, mis hermanos, dice la palabra en San Juan 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Ustedes ven entonces al descender el Espíritu Santo como paloma a Jesús. Ustedes ven por qué que Jesús dice ahora en Juan 14 que el que lo ve a Él no ve a Él, sino ve a quién, ve al Padre. Porque ¿quién es el Padre? Es el Espíritu Santo. Eso dice San Juan capítulo 4, versículo 24. Porque Dios es espíritu y tales adoradores Dios anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si Dios es espíritu, ¿dónde se le sale ahora a la mente humana a decir que Dios es una persona? Hay una ciencia aquí, no sé si allá, pero aquí hay una ciencia en la universidad que tiene que estar allá también. Hay una ciencia de que se encarga ahora de estudiar a Dios. Oigan, miren hermano, qué bajeza. Porque puede aparecer una ciencia, aparecerá una ciencia que puede estudiar a Dios. Habrá una ciencia que puede estudiar a Dios. Cuando la palabra dice que ¿quién conoce a Dios? Si nadie ha visto a Dios. ¿Y a quién le pide el consejo?
¿A quién le pidió él prestado? ¿Dónde estaba yo cuando hacía los cielos? ¿Dónde estaba yo cuando hacía la tierra? Dice Dios. Si Dios antes de todo lo creado dio él. Entonces puede aparecer una ciencia creada por el hombre que estudia a Dios. ¿Tiene Dios que ser ahora manipulado? ¿O es Dios manipulado por ningún ser humano? Miren, mis hermanos, seámosle sinceros a Dios, que así donde estamos cada uno de nosotros, Dios conoce el corazón de la hermana Ana, conoce el corazón del hermano Aníbal, conoce el corazón de todos mis hermanos que están con el hermano Aníbal. Dios conoce lo que ustedes están pensando ahora mismo, que dice la palabra que no tienen que decirle a Dios lo que hay en la mente del hombre, sino que Dios, antes de usted pensar, ya Dios lo sabe. Lo que necesitamos, hermano, es serle fiel a Dios y vivir por fe. Hay un espíritu, hay una ciencia, hay un poder que está atemorizando a la humanidad y seguirá atemorizando a la humanidad. Y necesitamos, hermano, vivir por la fe y afincarnos en la obra de Dios, porque dice la palabra que si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque dice David en los Salmos que su corazón no se va a atemorizar, porque él ha decidido y decidió servirle a Dios. Nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios y hemos decidido servirle a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros, porque no es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Dios nos amó a nosotros primero y por eso nos ha venido enseñando a amarle. Así es, mis hermanos, que la obra de Dios es algo tremendo. Queda poco tiempo, por eso le cité las escrituras ahí para que ustedes la analicen, donde dice ahí la escritura que por qué Jesús estaba, porque en Jesús estaba el número de creyentes que iba a representar el nuevo pacto, que luego pasó a llamarse la Nueva Jerusalén. Entonces Jesús, no como ser humano, sino como la obra de Dios, recibe el testimonio de todos los discípulos de Juan, el número, y Jesús lo enseña. Y al final de la jornada, mis hermanos, cuando Jesús sube al cielo, ellos subieron con Jesús también, porque Jesús los dejó a ellos reunidos con Dios como el nuevo pacto de Dios. Eso va a ser la palabra, está haciendo la palabra con nosotros en el mundo de los gentiles. Reciban de mi parte un abrazo y no se detengan, mis hermanos. Seguimos escudriñando las escrituras porque tenemos un trabajo grande para Dios. Que la paz de nuestro Salvador Jesucristo siga en el corazón de ustedes y en el de nosotros. Un abrazo fuerte, hermano. Le amo en el nombre de Cristo a todos.